y la separación entre la luminaria o la fuente luminosa. O sea, esto sería D. Eso es la primera iluminación. Entonces, cuando usted con el equipo, con el luzómetro, lo ubica sobre ese punto y digamos le marcó 500 luces, él internamente lo que está censando es una intensidad que le está llegando a ese punto específico y lo está dividiendo por una distancia al cuadrado. ¿Qué pasa si yo este luxómetro, en vez de colocarlo acá, lo pongo en el suelo? ¿El nivel de iluminación sube o baja? Aumenta la distancia, pero baja. O sea que el nivel de iluminación es menor cuando yo miro en el piso que sobre el puesto de trabajo. Y si yo el luxómetro, en vez de colocarlo acá, o sea, lo dejo acá, pero cojo la fuente luminosa y la luminaria y la pongo por acá, el nivel de iluminación sube. Esta razón matemática es lo que genera que en muchos casos la gente, cuando hace mediciones de iluminación y encuentra que los niveles están deficientes, ¿qué es lo que hacen? Descuelgan las luminarias. O sea, si estaban pegadas en el techo, las descuelgan 40, 50 centímetros. Si de pronto las tenían así y ven que los niveles están deficientes, las siguen bajando. Pero cuando usted baja mucho la luminaria, empieza a tener un problema. Empieza a tener el problema es que cuando usted baja mucho las luminarias, el ojo humano está más expuesto a que vea directamente la fuente de luz. Que ya puede que se le incrementen los niveles de iluminancia, pero también se le pueden incrementar los niveles de luminancia. Y cuando los niveles de luminancia se incrementan demasiado, esto genera problemas de cansancio visual. Un caso, digamos, de luminancia alta, cuando vamos manejando de noche nos encontramos por otro lado con las luces en contrario. Todos los rayos de luz se llegan al campo visual, pero ¿qué hace el ojo? Automáticamente trata de limitar al máximo la entrada de luz, y al limitar perdemos la capacidad visual instantáneamente. Entonces, cuando yo analizo espacios interiores, para lo que es cantidad de iluminación, yo evalúo niveles de iluminancia. En espacios exteriores, específicamente, digamos, en la iluminación de una vía pública, tengo la calzada y tengo una cantidad de postes para luminarias. Yo tengo, digamos, aquí las dos vías y yo voy, digamos, desplazándome en cada uno de estos carriles. En vía pública, a mí no me interesa analizar la iluminancia, a mí no me interesa analizar qué está generando esas luminarias sobre, digamos, esta calzada. A mí lo que me interesa es, si yo voy en este punto, ¿qué existe o yo puedo percibir lo que el piso me devuelve a 50 metros, a 60 metros o a 100 metros? O sea, a mí lo que me interesa es qué está devolviendo el piso para este observador que se está desplazando a una determinada velocidad. ¿Eso con qué finalidad? Para que puedas mirar si hay un obstáculo, si hay un hueco, si hay un carro parado o qué es lo que pasa. En vías públicas se diseña en base a luminancia, se diseña en base a lo que el piso me está devolviendo a una determinada distancia para yo ver el objeto o el obstáculo. ¿En qué caso utilizamos luminancia en espacios interiores? Cuando yo estoy evaluando no cantidad de iluminación, sino calidad de iluminación. Porque la calidad de la iluminación es que le está llegando al campo visual del observador. Entonces, ¿cómo evalúo en el caso de espacios interiores calidad? Yo tengo, digamos, un puesto de trabajo. Cuando yo estoy, digamos, con la visual sobre el puesto de trabajo no tengo problema. Pero cuando yo levanto la visual, ¿qué me puedo encontrar? Ventanales. Y por los ventanales, dependiendo de las horas del día, entran los rayos del sol. Eso es causa de cansancio visual. ¿Qué me puedo encontrar? Cuando levanto la visual y me encuentro con las luminarias. Es diferente yo tener estas luminarias donde yo veo la fuente luminosa a tener las luminarias que vemos en oficinas que son con rejillas en aluminio. Son luminarias que tienen ese estilo. Donde aquí está la fuente luminosa. ¿Cuál es la diferencia de esta luminaria? Que si miramos en qué dirección pueden salir los rayos de luz, este es lo máximo que puede salir.
Pero si yo tengo una luminaria como esa que tenemos acá, que tenemos esta configuración, los datos de luz pueden salir acá. O sea que si yo lo miro desde el punto de vista fotométrico, esa es una luminaria que tiene esa configuración. Esa es una luminaria que tiene esta configuración. Desde cualquier punto que nos ubiquemos en el salón, o a 10, 15 metros de distancia, desde cualquier punto, usted alcanza a ver esta fuente luminosa. Esta, si se ubica por acá, usted no alcanza a ver esta fuente luminosa. Okay. Toda esta luego lo está tirando hacia abajo. Entonces, si yo analizo estas dos luminarias en un ambiente de trabajo desde el punto de vista de luminancia, esta luminaria tiene baja luminancia, esta luminaria tiene alta luminancia. Dependiendo de la tarea visual que yo esté realizando, debo de montar o esta luminaria o debo montar esta luminaria. Yo me diría, bueno, si esta luminaria tiene alta luminancia, ¿para qué la instalo? Estas son las que veo iluminando parqueaderos, iluminando bodegas, pero estas son las que veo iluminando oficinas, donde la persona va a estar 6, 7, 8 horas en el día haciendo una actividad visual. Esta es donde la persona pasa, pero no se detiene a hacer una actividad visual. Entonces, dependiendo del análisis que yo haga del espacio interior, voy a analizar iluminancia como cantidad de nivel de iluminación, iluminancia como calidad de la parte de la iluminación. Bueno, ya después nos aparece otro parámetro que tiene que ver con la parte de contraste. El contraste está definido como la diferencia de luminancias. Es decir, yo tengo estas dos cosas. En la práctica de esos dos puntos, ¿cuál vemos más rápido? No nos está volando. Digamos, a ver, que tuviera un marcador amarillo. Tenga en cuenta que el punto azul no es azul sino amarillo. Eso. Entonces el contraste, me dice, ¿qué es contraste? Es la luminancia del objeto, el punto, menos la luminancia del fondo, o sea, lo que está alrededor del punto, dividido la luminancia del fondo, todo como valor absoluto. O sea, ese contraste, independiente de que quede negativo, siempre se toma como positivo. Pero el objeto menos la del fondo. Eso. Luminancia del objeto menos luminancia del fondo sobre luminancia del fondo. Ya sabemos que luminancia es lo que devuelve una superficie en la dirección del campo visual del observador. Entonces, si yo analizo, digamos, el contraste de este punto, supongamos que fuera el amarillo, es la luminancia del objeto, o sea, ¿qué me está devolviendo ese elemento amarillo? Que, digamos, me está devolviendo, supongamos un valor cualquiera, 4. Luego, ¿qué me está devolviendo el fondo? O sea, ¿qué me está devolviendo los alrededores? Entre más oscuro sea una superficie, menos devuelve. Entre más claro sea la superficie, más devuelve. Entonces, si yo miro el fondo puede que me esté devolviendo, digamos, 6 sobre 6, 3 al cuarto, menos 6, 2 sobre 6. Si yo analizo el punto negro, ¿qué me está devolviendo el objeto? O sea, ¿qué me está devolviendo punto negro? Posiblemente
1. ¿Qué me devuelve el fondo? Me sigue devolviendo los mismos 6 porque es exactamente el mismo fondo del otro. Sobre 6. Entonces vamos a encontrar que el contraste del punto negro va a ser mayor, porque en este caso sería 1 menos 6, aquí tendríamos menos 5 sobre 6, o sea 5 sextos. Aquí tendríamos 4 menos 6, estaríamos hablando menos 2 sobre 6, o sea que sería 1/3. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que existe mayor contraste en el punto negro que en el punto, digamos, amarillo. Haga de cuenta que ese punto no fuera amarillo o azul, sino que el punto fuera blanco. ¿Lo vemos? No. O sea que nosotros vemos es por contraste. O sea, nosotros vemos es por diferencias de luminancia. Nosotros no vemos por iluminación. O sea, por iluminación hacemos la tarea. Pero es que realmente lo que yo estoy viendo acá es lo que le está llegando al ojo. O sea, yo no gano nada con tener, digamos, este texto con letras negras. Si yo lo tengo sobre un fondo negro, yo puedo tener un nivel de iluminación 2000, 3000, 5000 luxes, pero físicamente no veo nada. Lo que siempre vemos es por contraste. Por eso en la práctica, cuando miramos en la norma, digamos, esa en la ISO 8995 de una IESNA, donde me dicen los niveles de iluminación, un aspecto que influye en que los niveles sean más altos o más bajos, no, ya vemos lo que tiene que ver con el tamaño de la tarea visual. Por otro lado, tiene que ver con el contraste de la tarea visual. Porque no es lo mismo usted tener en un sistema productivo, digamos, una banda transportadora que tienden a ser de colores oscuros, y usted sobre esa banda está empezando a ensamblar mouse de computadores. Pues para el observador que está haciendo ese trabajo, tenemos un fondo oscuro y tenemos semielaborados que también son oscuros. O sea, el contraste que va a tener la persona que está haciendo la labor de ensamble va a ser muy bajo. Al ser muy bajo va a tener o vamos a necesitar un nivel de iluminación muy alto para contrarrestar esa deficiencia, o vamos a tener muchos problemas de calidad porque estas personas no van a tener la capacidad visual de poder distinguir deficiencia en los componentes. Dependiendo del contraste de la tarea, va a depender que los niveles sean altos o que los niveles de iluminación sean bajos. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta para definir el nivel de iluminación es la edad de las personas, que ya lo estamos mirando. Entonces, por eso es en la imagen que tenemos ahí en el computador, debajo del contraste, ¿qué le dice? Pero tiene que ser uno más detallado, mirar qué dice ahí. En el tablero, por ejemplo, la clave pasada casi no se veía el tiempo. ¿De acuerdo? En el tablero, la clave pasada casi no se veía esa palabra. Es correcto. Porque ahí lo que tenemos lo tenemos de letra blanca y lo tenemos en un fondo que es casi blanco, tiene un poquitico de azul. Entonces ahí el contraste es muy bajo. Entonces en la práctica, para yo, digamos, evitar tener que tener unos niveles de iluminación muy altos, se debe tratar de garantizar un buen contraste en lo que es la tarea con respecto a los alrededores. Esto me garantiza disminuir los niveles y por ende automáticamente incrementar los ahorros de energía por consumo de energía. No hay valores, o sea, existe, digamos, una combinación de colores donde te dice en orden descendente cuáles son los colores que tienen mayor o menor contraste. Por ejemplo, unos que tienen mucho contraste es el negro y el naranjado, o digamos el amarillo. Por eso el que van las señales de tránsito. ¿Cuál es la final de una señal de tránsito? Que usted la vea rápidamente. Imaginen que las señales de tránsito fueran de color azul sobre uno en verde. O sea, no tendría alto contraste. ¿Listo? El otro aspecto que me influye tiene que ver con lo que tenemos ahí, que es la parte de tiempo.
Cuando hablamos del tiempo es, entre más exigente sea la tarea visual y entre más pequeña sea la labor a realizar, yo voy a necesitar un mayor tiempo para dicha tarea. O sea, es más complicado para alguien que está haciendo ensamble de relojes que para alguien que está haciendo, digamos, ensamble de digamos, de una silla o de una máquina que sea de gran tamaño. Sí. Entre más exigente sea la tarea y más pequeña, mayor tiempo voy a requerir para realizar. ¿Y más pequeña que tú? La labor a realizar. Ese tiempo va relacionado